Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, nosotros hemos estado conversando acá en el programa, ¿cierto? Es casi tema, yo creo que diario respecto a la situación económica que se vive en el país, ¿cierto? El alza de los precios y por supuesto también desde esa perspectiva hay también iniciativas que se están desarrollando de parte del gobierno para enfrentar, ¿cierto? Esta alza de precios y esta inflación, ¿cierto? Una, por supuesto, tiene que ver con el sueldo mínimo que se está aplicando y el subsidio a las pymes para poder alcanzar estas cifras. También, por supuesto, hay un plan para iniciar también un proyecto de un nuevo FOGAPE. Así que para conversar acerca de estas iniciativas que se están aplicando para hacer frente también a la situación económica, estamos ya en contacto, lo vemos ahí conectado, nuestro locutorio virtual al Ceremi de Economía de la región del Biobío, Javier Sepúlveda, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Ceremi. Gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Buenos días, Seremi. Buenos días a ustedes, Leslie, Ángela, muchas gracias a ustedes por este espacio que me permiten, digamos, llegar a la población del Biobío para poder comentar de los avances y el trabajo que estamos realizando desde el Ministerio de Economía. Bueno, partamos, Seremi, con respecto, ¿cierto?, a este subsidio al sueldo mínimo, ¿cierto?, que se le hace a las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? ¿Cómo ha ido avanzando este subsidio, ¿cierto?, para poder, evidentemente, enfrentar y hacer esta especie de alcanzar, ¿cierto?, ya el sueldo mínimo que ya desde agosto, ¿cierto?, está en los 400.000 pesos. Sí, el avance en términos comparativos con otras regiones hemos estado bien, sin embargo, aún falta mucho trecho por recorrer. Recordemos que este subsidio surgió luego de un acuerdo histórico al que llegó el gobierno del presidente Gabriel Boric junto a las MIPYMES, a la micro, pequeña y mediana empresa de nivel nacional, de manera de poder llegar con un apoyo concreto a aquellas MIPYMES que no tienen la capacidad de absorber el aumento en el salario mínimo. El acuerdo histórico consideraba por una parte un aumento del salario mínimo que proporcionalmente es muy grande, nunca se había visto un aumento en esa variación, y en paralelo consideraba un subsidio para poder inyectar liquidez a las MIPYMES que no podían absorber este aumento. Actualmente en la región del Biobío llevamos una cobertura del 58% del potencial de MIPYMES que podrían acceder a este beneficio. Eso se corresponde con, en datos concretos, 10.000 MIPYMES que han accedido al beneficio, con un universo de 33.000 trabajadores de la región del Biobío que han podido acceder a este subsidio, pero nos falta todavía un poco más del 40% de MIPYMES de la región que postulen a través de la página de Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que el subsidio consideró un pago de 22.000 pesos por cada trabajador que tiene un ingreso imponible igual al salario mínimo, eso desde mayo hasta agosto de este año, cuando el salario mínimo estaba en los 380.000 pesos. Actualmente, desde este mes y hasta diciembre, el salario mínimo sube a 400.000 pesos y también sube el subsidio a 26.000 pesos por trabajador. Y la ley contempló que si al mes de diciembre la inflación anual superaba el 7%, entonces el salario mínimo iba a subir a 410.000 y también el subsidio a las MIPYMES iba a subir a 32.000 pesos. Bueno, lamentablemente la inflación ya al mes de julio superó el 7%, ya estamos en el 8%, y por lo tanto la ley prácticamente se va a aplicar como está, digamos, a partir del 1 de enero del año 2023. Este es un subsidio que está asegurado hasta abril del próximo año. En ese momento se irá a negociar nuevamente la situación porque entendemos que probablemente un año sea poco para apoyar a las MIPYMES, hay que seguir apoyándolas a no, digamos, comprometer la productividad de ellas, que todos los días están haciendo mucho esfuerzo por mantenerse en pie, por pagar sus cotizaciones previsionales a sus trabajadores, por mantener un buen servicio. Entonces, nosotros vamos a estar ahí siempre para poder codiseñar políticas públicas en conjunto con ellas. Seremi, ahí también hay un punto importante que usted hace que esto tiene que ser postulado, ¿cierto?, por las MIPYME. ¿Cómo ha estado también respecto a la información que manejan estas pequeñas empresas, respecto también a cuáles son los requisitos a cumplir? En un principio, ¿cierto?, cuando comenzó a aplicarse este subsidio, habían algunas dudas respecto de, por ejemplo, quiénes calificaban y quiénes no, por ejemplo, para obtener, ¿cierto?, en ese tiempo 22.000 pesos. ¿Cómo ha ido? No sé si han tenido más cercanía con ella para que en el fondo tengan mayor información y así puedan evidentemente Exacto. acceder a este tema.
Nosotros hemos estado, en particular, yo como Seremi de Economía, he estado visitando la región del Biobío, hemos recorrido cerca de 25 comunas de las 33, todavía nos quedan algunas comunas por recorrer, vamos a estar en las próximas semanas continuando ese recorrido, juntándonos principalmente con cámaras de comercio, cámaras de turismo, asociaciones gremiales que son los que reúnen a un grupo importante de MIPYME en la región. También estamos canalizando la información en nuestras páginas web y no solo yo, también hay otros organismos de nuestro ministerio que están haciendo lo mismo. Pero en general, toda micro, pequeña y mediana empresa que tenga un trabajador contratado en donde su salario imponible sea igual al salario mínimo y que este trabajador haya estado contratado hasta hace 3 meses, digamos, en la empresa, puede acceder al subsidio postulando a la página de Servicio de Impuesto Interno, y el Servicio de Impuesto Interno al momento de postular le va a indicar si cumple o no cumple. Si cumple, entonces está ok, ¿ya? Porque el Servicio de Impuesto Interno, perdón, se nutre, se insuma de la información que le reporta la AFC, la Administradora del Fondo de Cesantía. Y a la AFC le llega la información directamente del empleador cuando hace su pago mensual de las cotizaciones previsionales. Este es un subsidio al que debe postular el empleador. El dinero llega al bolsillo de la empresa, de la MIPYME, no llega al bolsillo del trabajador, directamente al empleador. Premi, buenos días, Ángela Bustamante. En ese mismo contexto de estos subsidios, hoy por hoy hay varias pequeñas y medianas empresas, también emprendimientos que están formalizados, que se están levantando después de haber estado quizás en un periodo de pausa durante la pandemia, y me imagino que esto viene a apoyarlos. ¿Cómo ha podido recorrer usted estos meses al mando de la Seremia de Economía respecto de lo que sucede en la región? ¿Hay definitivamente negocios o también iniciativas que ya no van a volver, o más bien la tendencia es hacia la reactivación? Lamentablemente la pandemia nos hizo perder una cantidad significativa de MIPYMES formalizadas que pagaban sus patentes, pagaban sus impuestos, pagaban su IVA, generaban empleo, pagaban sus cotizaciones. Sobre todo en aquellos sectores económicos más impactados, más golpeados por la pandemia, que todavía no logran normalizarse. Por ejemplo, el turismo, rubro hotelero, gastronómico. Pero parte de esos emprendedores, de esas MIPYMES, se fue de a poquito reinventando. Nos encontramos en Los Ángeles, por ejemplo, con una microempresario que producto de la pandemia tuvo que dejar lo que estaba haciendo y reinventarse. Consiguió afortunadamente un subsidio de Corfo, con ese subsidio de Corfo pudo implementar, equiparse, comprar mobiliario, mejorar la infraestructura y se giró completamente el rubro y hoy día está generando empleo. Bueno, ese tipo de ejemplos lo hemos encontrado. Es cierto que hay muchos, de hecho no pocos, hay muchos que todavía lo están pasando mal, están solicitando apoyos muy concretos y rápidos para poder seguir manteniéndose en pie. Hay otros que cerraron puertas y están en una situación muy débil. Nosotros estamos haciendo todo lo posible del ministerio en el contexto del plan Chile Apoya que el presidente Gabriel Boric difundió en el mes de abril, entregando un aumento en los subsidios de Corfo y Cercotec adicional a lo que se ejecuta regularmente año a año en Corfo y Cercotec. Este año tenemos fondos adicionales para, por ejemplo, fortalecer el sector turístico. Justo en este momento estábamos ya cerrando una convocatoria de Chile para apoyo a turismo de Corfo, también de Cercotec, apoyo al sector cultural y las áreas creativas, apoyo al comercio afectado a través de las convocatorias Apoya a tu Pyme, Apoya a tu Barrio, que estuvimos hace un par de meses también con la convocatoria. Pronto se vienen convocatorias nuevas para mujeres y eso ha significado que en la región hemos recibido de forma adicional un monto aproximado de 5.000 millones de pesos que va a beneficiar a un poco más de 1.000 beneficiarios hasta la fecha. Y eso va aumentando de aquí hasta fin de año. Y ahí, Seremi, también cómo se está trabajando en que a lo mejor quienes iniciaron algún tipo de emprendimiento informal, sobre todo lo que se vio mucho es a través de redes sociales, por ejemplo, evidentemente a través de que perdieron sus trabajos, que ellos hoy día se formalicen,
porque evidentemente quizás entre la situación también económica que se ha complejizado también durante los últimos meses, a lo mejor a algunos tampoco les sale quizás tan a cuenta desde el punto de vista de sus ingresos poder formalizarse, pero evidentemente siempre es lo mejor que lo hagan. Entonces, ¿cómo también se llama a aquellos que a lo mejor iniciaron pequeños emprendimientos, ¿cierto?, a través de redes sociales durante la pandemia para que puedan, ¿cierto?, ya comenzar su formalización? Qué bueno que me lo preguntes, te lo agradezco porque es importante aclarar que todos los instrumentos de apoyo que proveemos desde el Ministerio de Economía están dirigidos a los formales. Nosotros no tenemos ningún instrumento que incentive a la informalidad. De hecho, los pocos instrumentos que tenemos que son dirigidos a los informales, como Capital Abeja o Capital Semilla de Cercoté, exigen que al momento de entregar el subsidio la persona ya esté formalizada. Tú puedes postular siendo informal, pero al momento de adjudicar y recibir el subsidio, te formalice. Todos los instrumentos que tenemos están dirigidos a los formales, por lo tanto, aquellas personas, ¿cierto?, emprendedores y emprendedoras que durante la pandemia tuvieron que generar una fuente de ingresos adicional vendiendo en redes sociales o en el condominio, en el edificio, el llamado es que si ellos van a mantener esa actividad económica, nosotros no podemos entregarle ningún tipo de apoyo si no se formalizan, porque ese es nuestro mandato, ¿ya? Entendemos, por supuesto, que bajo ciertas condiciones temporales, muchas personas acuden a ese tipo de actividades económicas, pero lo ideal es que en el tiempo eso se formalice si lo van a mantener, porque nos afecta al comercio establecido, a las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas que han aportado históricamente con la economía local, la economía territorial que hace circular liquidez. Nosotros mismos vamos al centro de la ciudad, hacemos nuestras compras y apoyamos con un comercio que es tradicional. Por ejemplo, pensemos en panaderías tradicionales, pensemos en joyerías tradicionales, en artesanos tradicionales que están formalizados, un sinfín de actividades económicas que aportan con la sociedad en general. Además, pagando los impuestos que corresponden por ley, contribuimos al bienestar social del país completo. Estamos conversando en Mesa de Noticias con el Seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, con quien estamos hablando acerca de estos subsidios para las pymes, también de la situación que se vive en nuestra región respecto del empleo, respecto también de las iniciativas de las pequeñas y medianas empresas formalizadas, no formalizadas, Seremi. En ese contexto, bueno, se vienen 4 días para las fiestas patrias que generan mucha expectativa, no solo desde la perspectiva del descanso y de las fiestas, sino que también del desarrollo económico, porque se impulsó y se indicó que la iniciativa estaba orientada a que justamente sectores como el turismo, el comercio, la gastronomía pudieran tener más días. ¿Cómo ustedes también están tomando el pulso de eso acá en la zona y tratando de que en el fondo pueda ser efectivamente así, que exista un impacto en estos rubros? Sí. Bueno, ahí podríamos diferenciar dos grandes beneficios o elementos significativos de la medida. Por una parte, lo que es el tema laboral, ¿cierto? Esto permite una pausa en muchos trabajadores que han tenido momentos intensos, ¿verdad? Esa pausa es buena para lo que es la relación con la familia, con los seres queridos, con los vecinos. Pero la otra patita beneficiosa es que esta medida justamente viene a apoyar fuertemente a algunos sectores económicos que se han visto altamente rezagados, como ya les comentaba previamente, el turismo, sector gastronómico, sector hotelero. Este fin de semana probablemente, o sea, ese fin de semana, el 18, probablemente muchas cabañas vean aumentado su nivel de pasajeros, los restaurantes van a haber aumentado su nivel de venta. Y en el caso del comercio, ahí hemos tenido algunas opiniones bien variables, bien diferenciadas, porque resulta que todavía no pueden visualizar cuál va a ser el beneficio concreto. Bueno, el llamado es a que aprovechen esos días de abrir las vitrinas, de vender, ¿ya? Y, en fin, esta es una muy buena medida que nosotros consideramos que por un lado sí afecta a las actividades productivas propiamente tal, a la industria, por ejemplo, pero por otro lado viene a beneficiar fuertemente a un sector que ha estado los últimos 2 años muy golpeado, que es todo lo que tiene que ver con los servicios presenciales en el turismo, por ejemplo, o en otras áreas. Seremi, ya para ir cerrando, quería preguntarle respecto a este proyecto, ¿cierto? Que ya está en su tramitación, el nuevo crédito FOGAPE, ¿cuáles las novedades que traería, ¿cierto? Se espera también que tenga un rápido despacho en el Congreso.
Sí, bueno, en la semana pasada, hace ya casi 2 semanas, el lunes de la semana pasada, el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Hacienda hicieron ingreso de un proyecto de ley de nuevo FOGAPE, denominado FOGAPE Chile Apoya, porque está dentro del contexto del Plan Chile Apoya, que lo que hace este nuevo proyecto es flexibilizar algunas condiciones o requisitos para acceder a un crédito bancario con garantías del Estado. Cuando va una MIPYME a un banco, por ejemplo, Banco Estado, que es el banco que más garantías FOGAPE ha utilizado en los últimos años, el banco para entregarle un crédito de inversión le va a exigir ciertas garantías, porque por supuesto tiene que también cubrir el riesgo. El Estado pone a disposición entonces de esa MIPYME garantías muy sólidas para que el banco acceda a entregarle un crédito de consumo. ¿Para qué quiere un crédito? Perdón, no un crédito de consumo, me equivoqué, un crédito de inversión. ¿Para qué quiere un crédito de inversión una pyme? Bueno, necesita mejorar su equipamiento, mejorar el mobiliario, mejorar la infraestructura, ampliar su capital de trabajo, más insumo, a lo mejor tiene hace tiempo un horno, una maquinaria que está defectuosa, necesita cambiarla. Eso es sumamente importante porque nos permite mantener la capacidad productiva de la región y al mismo tiempo aumentar esa capacidad productiva, incorporando nuevas técnicas, nuevos procesos. Y el proyecto de ley lo que considera es, por una parte, aumenta la garantía de la cobertura FOGAPE. En el caso de la microempresa va a poder acceder, o el Estado va a poder garantizarle hasta un 95% del crédito que le entrega el banco, cosa que nunca habíamos visto eso. Ningún FOGAPE anterior había llegado a una garantía tan alta, estaba hasta un 80% habitualmente. Hoy día el Estado va a poder garantizarle al microempresario, a la microempresaria, hasta el 95% de un crédito que pida en el Banco Estado, por ejemplo. Al mismo tiempo, va a permitir solicitar un crédito con garantías FOGAPE para refinanciar un crédito que tenga en otra banca, que esté complicado porque no tiene hoy día la liquidez para poder cubrir esa deuda y está, digamos, hasta el cuello con la cobranza, entonces va a poder pedir un crédito con garantías FOGAPE para refinanciar este otro crédito en otra banca privada, por ejemplo. Seremi, Y y ahí, disculpe, en ese mismo punto de las deudas, porque escuchábamos y conversábamos con la presidenta de Proturi, hablaba justamente de quienes tenían deudas de FOGAPES anteriores. ¿Va a servir también para lo mismo? claro, O sea, ¿va a poder pedir bueno, un nuevo FOGAPE para pagar los antiguos FOGAPES? a ver, lo que pasa es que los FOGAPE son no, para que entendamos, el FOGAPE es una garantía que el Estado entrega al banco en el caso de que el empresario no pueda pagar la deuda. ¿Ok? Si el banco, después de un proceso de cobranza, no puede acceder a que el microempresario o el pequeño empresario le pague la deuda, bueno, se hace pagar la deuda con el Estado. ¿Ok? Hay un porcentaje que no cubre el FOGAPE. Hasta el momento eran del 80%, pero bueno, ese 20% adicional sigue siendo deuda del microempresario. Bien, podría perfectamente utilizar este nuevo FOGAPE para esa diferencia que le sigue debiendo al banco. Ahora, ojo, esto está en el Congreso, está en un proceso de discusión legislativa. Lo que vaya a salir puede ser un poco diferenciado, un poco distinto. Cuando tengamos la ley ya hecha, vamos a estar nuevamente dando a conocer lo que salió del horno, por decirlo así. Bien, lo otro interesante es que este nuevo proyecto de FOGAPE va con una segunda patita que lo que busca es aliviar la deuda tributaria de las MIPYMES. ¿En qué sentido? Producto pandemia, bajo nivel de venta, muchas MIPYMES han tenido demora o retraso en el pago de sus impuestos. Eso implica que Tesorería General de la República le aplica multas, le aplica intereses sobre esa deuda de impuestos y el proyecto que hemos ingresado desde el Ministerio de Economía al Congreso la semana pasada considera un convenio de repactación en que la micro, pequeña y mediana empresa va a poder hacer una repactación con Tesorería General de la República hasta con un máximo de 48 cuotas mensuales, sin exigencia de dar un pie inicial y condonándosele el 100% de multas e intereses asociados a esa deuda. Bien, eso es muy importante para muchas MIPYMES que tienen deudas de impuestos y la tesorería le aplica multa, le aplica intereses, por lo tanto le dificulta mucho más poder pagar esas deudas tributarias. Lo que necesitamos hoy día es aliviar la carga, que la MIPYME pueda pagar su deuda tributaria y no ponerle encima más carga. Entonces este proyecto
va a permitir efectivamente alivianar esa carga, condonándosele hasta el 100% de los intereses y de las multas asociadas a la deuda tributaria. Javier Sepúlveda, Seremi de Economía de la región del Biobío, conversando en Mesa de Noticias acerca de los planes, ¿cierto?, que está implementando el gobierno para hacer frente, ¿cierto?, a la situación económica de inflación que estamos registrando en el país. Muchas gracias por estar en conversación con nosotros en Radio El Conquistador, Seremi. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Leslie y Ángela, que tengan una muy buena jornada. Igualmente, excelente fin de semana además. Estamos día bien. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Chao. hasta luego. Bueno, importantes datos, sobre todo respecto de estas nuevas iniciativas. Recordemos que hay varias pequeñas y medianas empresas que les ha costado sostenerse en este tiempo y que siguen adelante, pero no con una mochila menor. Sí, ahora sobre también el primer tema que estábamos conversando, recordar también entonces a las MIPYMES que son las que tienen que postular entonces hasta el subsidio del sueldo mínimo, no es de forma, ¿cierto?, que se realice de forma automática, así que a revisar, ¿cierto?, sobre todo para poder entonces acceder a este subsidio y que sus trabajadores puedan llegar a estos 400.000 pesos.